Y en la entrevista nos visita el que es a partir de hoy el principal partido de la oposición, el Solo Egunon. Bueno, y así en unos minutos vamos a recibir al presidente del Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco. Desde hace unas horas, ya lo saben, Iñigo Urkullu dirige al principal partido de la oposición. Patxi López releva a Juan José Ibarretxe al frente del gobierno vasco. Y desde ese preciso momento sabemos también que Ibarretxe abandona el Parlamento Vasco, que deja la política para darle un nuevo rumbo a su vida. De ello hablaremos con Iñigo Urkullu en unos minutos. Patxi López, 39 votos. El señor Patxi López ha conseguido mayoría absoluta. En consecuencia, queda designado lehendakari del gobierno vasco, don Patxi López. Es sin duda la imagen de las últimas horas. Patxi López salió ayer del Parlamento Vasco convertido en el primer lehendakari socialista de la historia. Y su principal rival en la oposición no será Juan José Ibarretxe, porque abandona la vida política. Fue la sorpresa de un pleno de investidura intenso que se prolongó durante todo el día, hasta pasadas las 8 de la tarde. Finalizado el pleno, ya en la calle, los compañeros del nuevo lehendakari le dedicaron un caluroso recibimiento cuando salió acompañado de su esposa Begoña. Mucha emoción ante un acontecimiento por el que muchos socialistas, dijo López, han trabajado toda la vida. Nosotros vamos a poner en valor todo lo que haya sido bueno del mandato de Ibarretxe. No venimos a romper nada, venimos a construir. ¿Queda lo más difícil? Queda lo más difícil siempre. Gobernar un país no es fácil y empezar a hacerlo en un momento de una crisis como la que nos encontramos, un momento en el que hay que recomponer muchas cosas, bueno, pues requiere de mucha mano izquierda, entre otras cosas. Unos llegan y otros se marchan. Se había especulado con la posibilidad de que Ibarretxe se retirara, pero nadie sabía si ocurriría. Ayer, quien ha sido lehendakari durante los últimos 10 años, utilizó su turno de réplica para decir adiós. Bueno, voy a abrir, estoy diciendo, una nueva etapa en mi vida. No va a ser difícil. No va a ser difícil porque no se me ha olvidado nunca que a los lehendakaris nos da el mismo sol y la misma lluvia que al resto de hombres y mujeres en este país. Baina, edozein kasutan, jakin behar duzue, hemen, etxe hontan, legebiltzar hontan, hasi nintzen politika egiten, eta hemen, bukatzen dut politika egiten. Agur. Su discurso tuvo un tono amargo, pero se le vio contento al marcharse con su mujer Begoña y sus hijas Eneritz y Nekane. Es a grosso modo el resumen del pleno de ayer, que fue tranquilo, pero también hubo lugar para los reproches. Este es el último rifirrafe entre Patxi López y Juan José Ibarretxe, al menos en la Cámara Vasca. Señor López, no se lo tome usted a pecho, es un gobierno frentista. Y es frentista porque les guste a ustedes o no. Este país sigue siendo abertzale, la mayoría de este país sigue siendo abertzale. No somos el Frente Españolista, somos vascos. Vascos que tenemos una idea distinta de la suya de cómo es Euskadi. Ni mejor ni peor. Me han traído hasta aquí los mineros de Gallarta y los trabajadores de la margen izquierda y los republicanos de Eibar y los vitorianos. Hoy es el día en el que van a ver que su sacrificio tiene respuesta. Señor López, en democracia no solamente hay que contar los votos, hay que tenerlos en cuenta. A ustedes les trajeron hasta 25 votos los vascos y las vascas. Efectivamente, hasta 25, hasta 38. Hasta 38 le traen aquellos señores. Basagoiti y compañía. Hoy el rey de España firmará en Letonia el decreto que nombra a Patxi López lehendakari y mañana jurará su cargo en la Casa de Juntas de Gernika. Será a las 11 de la mañana y la expectación gira en torno a la fórmula que utilizará López para jurar o prometer su cargo. Una vez que lo haga, está previsto que confirme quiénes serán los miembros de su gobierno, sus consejeros, ya conocidos, salvo sorpresas de última hora, porque sus nombres han sido filtrados en las últimas semanas. Cuando son las 9:44, vamos ya con la entrevista de la mañana. En el día después, podemos decir, en el día de la resaca post-debate de investidura, una resaca gratificante para unos
y dolorosa para otros. Íñigo Urkullu, presidente del Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, desde hace unas cuantas horas ya tenemos lehendakari. Sí, yo, si no estoy equivocado, desde hace 13 horas y media. ¿Cómo vivió la jornada de ayer? Pues con sentimientos contrapuestos, con unas emociones intensas, un día triste, en lo que como persona abertzale supone un día de ayer, en el que siendo el candidato del Partido Nacionalista Vasco, el candidato con más apoyos parlamentarios de su propio grupo parlamentario, pues no tiene opción a ser elegido. Y por otra parte con sentimientos también emocionalmente necesariamente puestos en racionalidad, porque bueno, somos responsables de un quehacer político, somos responsables de un partido político que es líder y que por lo tanto, a pesar de lo de ayer, tenemos que mirar adelante. Se habla de un nuevo tiempo político, de una nueva era. ¿Le gustan esos términos? No, no me gustan esos términos. No en la medida en que pueda suponer un cambio a positivo, porque no lo es. No lo es a la vista de lo que fueron los discursos de ayer, sean del lehendakari, ya elegido ayer por la tarde-noche, o sean del presidente del Partido Popular del País Vasco, o sean del representante de UPyD, que fueron quienes dieron los votos, sus votos para que Patxi López sea lehendakari, como lo es, ¿no? No percibí yo ayer ni en todo lo que se dijo por parte de unos y de otros más que una sensación de un gobierno débil, que nace solamente con un interés común, que es el del desplazamiento de Ibarretxe y del Partido Nacionalista Vasco de la responsabilidad del gobierno vasco. Un gobierno débil que no cuenta más que con, en teoría, los 25 apoyos parlamentarios del Grupo Socialista, porque los 13 votos del Partido Popular y el voto de UPyD es para elegir lehendakari, pero en los discursos de unos y de otros hay contradicciones terribles, desde lo que el portavoz del Grupo Socialista dice de que va a ser un gobierno de izquierda, a que esto mismo sea rechazado por un partido como el Partido Popular, que es el que da los votos, a un candidato a lehendakari que dice que estatuto de autonomía en base a los acuerdos con el gobierno de España, a un portavoz de un grupo político como es UPyD que tacha los derechos históricos de antidemocráticos, no solamente anacrónicos sino antidemocráticos. Yo creo que es un gobierno débil que además se escenifica en la mano tendida que hace Patxi López al Partido Nacionalista Vasco y en la mano tendida que hace Antonio Basagoiti como presidente del Partido Popular del País Vasco al Partido Nacionalista Vasco. En unos minutos hablaremos de todo eso, pero ayer en el debate de investidura la verdad es que había poco misterio porque antes de la votación ya intuíamos, ya conocíamos cuál iba a ser el resultado, pero quedaba una incógnita por resolver, saber si Juan José Ibarretxe anunciaría o no cuál sería su futuro, y al final lo hizo, anunció que deja la política. Sí, bueno, él lo verbalizó y lo expresó en el sentido de que entendía que el foro parlamentario, el foro que representa al conjunto de la sociedad vasca, de la comunidad autónoma del País Vasco, de los 3 territorios, era el foro en el que su quehacer político había iniciado y era donde él quería poner punto final. En su opinión, la decisión que ha tomado el señor Ibarretxe de cara a un futuro político próximo, ¿es bueno o es malo para el PNV? No, mi opinión no cuenta en ese punto particular. Yo soy presidente de una ejecutiva nacional de un partido nacionalista vasco que tiene más responsabilidades que la solamente referida a tener un grupo parlamentario en el Parlamento Vasco. Como Partido Nacionalista Vasco somos el partido más votado en las pasadas elecciones autonómicas con casi 400.000 votos, lo cual refrenda la capacidad de liderazgo que tiene el Partido Nacionalista Vasco, no solamente desde la labor que nos corresponde hacer en el Parlamento Vasco, sino desde la labor que nos corresponde hacer en unas cuantas instituciones, sea del ámbito municipal como sea del ámbito territorial y fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, también en la Comunidad Foral de Navarra, también en Iparralde y también en el Estado español. Es verdad que en los últimos días ustedes vienen poniendo el acento en el hecho de que la decisión del futuro de Ibarretxe la va a decidir él va a decir si sigue o no sigue, finalmente ha decidido que deja la política, pero se lo pregunto directamente, si el señor Ibarretxe le hubiera dicho, Íñigo, lo que tú digas, ¿sigo o no sigo? ¿Qué hubiera decidido?
No, yo siempre he dicho, en relación a las decisiones que cada persona tiene que adoptar, incluso aun cuando el partido, dentro de lo que es su funcionamiento interno, propone a las personas, se dan casos en los que el partido propone y las personas, bueno, después de sus consideraciones, rechazan la propuesta que el Partido Nacionalista Vasco haga. Y hay, tanto en un caso como en otro, yo siempre he respetado lo que la persona diga. Y en este caso, bueno, hemos tenido nuestras reflexiones con el propio Juan José Ibarretxe y sus reflexiones eran las de necesariamente abrir una nueva etapa, y es lo que yo respeto profundamente. Por cierto, ¿cuándo va a dejar de ser legalmente parlamentario? Pues probablemente en la jornada de hoy lo esté haciendo, si no lo ha hecho ya, lo esté haciendo. Yo creo que el anuncio de ayer nos lleva a barajar que sea la jornada de hoy, sin necesidad de esperar más tiempo a cuando el propio Juan José Ibarretxe deje ya su acta de parlamentario. Bueno, si te parece, miramos al contenido político del debate de investidura de ayer, centrándonos primeramente en el discurso del Lehendakari actual, de Patxi López. Sí. ¿Cuáles son los aspectos que le gustaron, si hubo alguno que le gustó, y cuáles son los que menos le atrajeron? Pues es que no me atrajo nada, desgraciadamente. Desgraciadamente, pese a que hiciera una mano tendida, una escenificación de una mano tendida. Yo encuentro que hay terribles contradicciones y paradojas en lo que es el discurso de querer abrir una nueva etapa, basada en un discurso totalmente referencial a un falseamiento de la historia, porque lo que ayer hubo en determinados discursos fue un falseamiento de la historia, diciendo que los gobiernos nacionalistas han querido imponer un modelo de país, un modelo de sociedad, cuando aquí la sociedad en 30 años ha evolucionado al paso que todos los partidos políticos hemos marcado en función de las responsabilidades que nos hayan correspondido. Pero no creo que se pueda decir desde alguien que pretende ser candidato al Lehendakari y mucho menos de un partido político que sustenta ese gobierno, un gobierno en minoría, en debilidad, que aquí ha habido una política frentista en los años pasados, cuando además ayer mismo en foro parlamentario se reconocía que muchas de las leyes, muchas de las decisiones que se han adoptado en el propio Parlamento Vasco y que han hecho que la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas vascas mejore, se ha hecho con el concurso del Partido Socialista de Euskadi. Es decir, no puede ser una cosa y otra distinta al mismo tiempo. Bueno, ayer lo que veía era un discurso a la defensiva, un gobierno que nace a la defensiva, en base al falseamiento de la historia reciente, y un gobierno que nace con una debilidad extrema porque no hay un programa de gobierno común entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular y UPyD. No lo vi ayer, no vi planes concretos, más que dos pinceladas, pero no vi planes concretos de actuación, y todo lo demás es ya veremos, y en ese ya veremos hacemos una mano tendida al Partido Nacionalista Vasco. Seguramente uno de los asuntos más destacados por Patxi López en su discurso fue su intención, su interés en deslegitimar la violencia y de gobernar para todos. Se entiende, por tanto, que si anuncia que hará eso es porque considera que los anteriores gobiernos no lo han hecho. Por eso digo que es un falseamiento de la historia, de todo lo que en 30 años se ha construido en este proceso de institucionalización de la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde además en ese proceso de institucionalización en años ha habido gobiernos de coalición con el Partido Socialista de Euskadi, entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, donde habiendo otras fórmulas de gobierno en los últimos años ha habido un ejercicio parlamentario de aprobación de leyes contando con el concurso del Partido Socialista de Euskadi y también del Partido Popular. Por lo tanto, la escenificación de ayer es una escenificación de un gobierno que nace no fuerte, no sólido, no estable, como nos pretenden hacer ver, sino todo lo contrario, un gobierno débil, un gobierno de incógnitas, un gobierno que no tiene un programa de acción común, en base a los parlamentarios que han hecho que Patxi López sea el Lehendakari, y un gobierno que nace además con el emplazamiento al Partido Nacionalista Vasco de actuar con responsabilidad. Bueno, pues no, el Partido Nacionalista Vasco va a actuar como siempre ha actuado, sea que le corresponda estar en el gobierno o en la oposición, con la única responsabilidad de liderar a este país y teniendo a los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi como punto de actuación central. A partir de ahí, lo que tengo que denunciar no es de recibo que nos vengan ayer unos y otros diciendo la mano tendida al Partido Nacionalista Vasco, cuando después del 1 de marzo fue el Partido Nacionalista Vasco el que hizo una mano tendida al Partido Socialista de Euskadi diciendo, oiga, los resultados son los que son,
la situación es la que es, nosotros ofrecemos un acuerdo de estabilidad y un acuerdo de corresponsabilidad institucional también en las instituciones del Estado. Cuando se nos rechaza al Partido Nacionalista Vasco, pues esa mano tendida que se hace al Partido Nacionalista Vasco es una mano sudada, porque es una mano que ya ha sido utilizada con el Partido Popular. ¿Usted es consciente de que todas las formaciones políticas van a ser seguidas con lupa para ver cuáles son los movimientos? Ahora que estamos en un momento de crisis, un momento económico muy complicado, con muchas personas que han perdido su puesto de trabajo, ¿habrá quien vaya siguiendo con mucho interés los pasos que va a dar el Partido Nacionalista Vasco? Sí, por lo que le decía, porque si ustedes no apoyan al gobierno socialista, al gobierno vasco en materia económica, se puede considerar que están anteponiendo los intereses del partido a los intereses del país. No sé si tienen mucho recorrido para posicionarse en esos asuntos. Pues mire, yo lo que digo a los ciudadanos y ciudadanas vascas claramente hoy, después del pleno de ayer, es que seguimos siendo el Partido Nacionalista Vasco, el grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, el grupo que tiene 30 parlamentarios frente a 25 que tiene el Partido Socialista de Euskadi. Nada ha cambiado, por mucho que haya un lehendakari nuevo en el día de ayer, nada ha cambiado en la representación del Parlamento Vasco. Nada ha cambiado en cuanto a que no hay programa común entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular y, por lo tanto, la capacidad de iniciativa política, estemos donde nos corresponda estar al Partido Nacionalista Vasco, nos corresponde también al Partido Nacionalista Vasco. No se trata de identificar oposición o gobierno, se trata de actuar con iniciativa política. Y la iniciativa política no reside solamente en el Parlamento Vasco, reside también en otras instituciones, pero incluso en el Parlamento Vasco, estando en oposición, nosotros tendremos iniciativa política. Nos presentamos a las elecciones autonómicas del 1 de marzo con un programa muy concreto, con un programa que además se basaba en confianza, en credibilidad y en experiencia. Bueno, pues eso es lo que vamos a ofrecer. Si ahí contamos con el concurso del Partido Socialista o viceversa, pues adelante. Evidentemente nuestro primer objetivo es la crisis económica, la empleabilidad de manera sostenible. Nos preocupa también que no se destruya lo que hasta ahora se ha construido. Nos preocupa la profundización en un marco de autogobierno que dé cada vez mayor calidad de vida a los vascos y vascas. Nos preocupa también la paz, nos preocupa la normalización política. Esos 5 son los ejes. La siguiente pregunta, yo creo que es una pregunta que se plantea mucha gente. ¿La no presencia de Juan José Ibarretxe puede hacer variar el rumbo político del PNV? No, en absoluto. Ya sabe usted lo que dicen, que Juan José Ibarretxe tiene una línea más soberanista, que la dirección del Euskadi Buru Batzar quizás muestra otro tipo de pragmatismo. Usted sabe que ese debate está en la calle. Sí, ayer mismo se pretendían hacer constantemente estereotipos, clichés, arquetipos de lo que ha sido la acción política del Partido Nacionalista Vasco al frente del Gobierno vasco, como también estereotipos y clichés de las personas del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y bueno, pues este es el juego en el que determinados políticos y determinados grupos de comunicación o comentaristas o analistas pues están, pero bueno, con eso convivimos. A mí eso no me asusta. Yo lo único que puedo decir es el Partido Nacionalista Vasco, el que es un todo. Y el Partido Nacionalista Vasco es el que tiene sus programas, el que tiene sus principios, el que tiene sus postulados y además no se trata de simplificar por el hecho de que Juan José Ibarretxe haya decidido abandonar la política, que ya hayamos olvidado ni el proyecto de nuevo estatuto político, porque ni el nuevo estatuto político es patrimonio ni de Ibarretxe ni del Partido Nacionalista Vasco, es patrimonio del Parlamento Vasco, que es quien aprobó el proyecto de nuevo estatuto político. Ni la ley de consulta es patrimonio ni de Juan José Ibarretxe, ni del Partido Nacionalista Vasco, ni de cualquier otra formación política. Es del Parlamento Vasco quien aprobó con una mayoría absoluta ambos proyectos de ley, que son leyes. En estos momentos, una ni siquiera tomada en consideración por las Cortes Generales del Estado y otra recurrida ante el Tribunal Constitucional y recurrida por nosotros o impugnada por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español y recurrida por nosotros al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. No cambia nada. Por cierto, decía que la marcha de Juan José Ibarretxe quizás nada tendría que ver en lo siguiente que le voy a preguntar, pero bueno, es una duda. ¿Joseba Eguíbar va a seguir al frente de la portavocía del PNV en el Parlamento? No, nosotros, cuando decimos que somos un todo como partido, es que yo quiero huir de los personalismos, de la misma manera que quiero huir de mi propio personalismo. Y hemos tomado la decisión de estructurar el grupo parlamentario
el grupo parlamentario de 30 personas, en base a un portavoz, en base a 2 miembros que tenemos en la mesa del Parlamento Vasco y en base a 3 coordinadores del propio grupo parlamentario representando a cada uno de los territorios. Es un grupo que está en sintonía con los portavoces de otros grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, en el Senado, sea también con responsables institucionales del ámbito de diputaciones y de las juntas generales y del ámbito municipal a nivel de Eudel. Bueno, esta es la estructura del propio Partido Nacionalista Vasco en lo que es el ámbito de representación parlamentaria e institucional a nivel de legislativos y ejecutivos, que esperemos completarla también el próximo 7 de junio con las elecciones al Parlamento Europeo y con la europarlamentaria que aspiramos a conseguir. Bueno, y es el Partido Nacionalista Vasco el que tiene sus principios, sus programas. Es el Partido Nacionalista Vasco quien tiene un proyecto elaborado ya el año pasado también, mirando a lo que es la nueva sociedad vasca, fijándonos los nuevos retos que como partido nos tenemos que fijar en base a las nuevas generaciones, en base a lo que es los sentimientos identitarios, en base a lo que es la capacidad de desarrollo del día a día que afecta a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Y esto no lo hace una persona. Sí, pero permítame, ya sé que a usted no le gusta personalizar, pero yo creo que puede tener interés. ¿Joseba Eguíbar va a seguir? Sí, evidentemente, es el portavoz del grupo parlamentario en el Parlamento Vasco. Hace un momento hablaba del Estatuto de Gernika. ¿Se imagina que en esta legislatura el Partido Socialista consiguiera completar todas las competencias que quedan pendientes? Ojalá, lo que pasa es que no sé por qué hemos tardado 30 años en que sea esto posible, cuando además el Partido Socialista ha sido corresponsable con el Partido Nacionalista Vasco en fórmulas de gobierno de coalición, o cuando desde su posición en el Parlamento Vasco pues ha tenido también su aquiescencia, su voto favorable a un informe aprobado por unanimidad por el propio Parlamento Vasco en los primeros 5 años de la década de los 90, de saber cuáles son las materias pendientes de transferir, cuál es el orden de prioridades, cuáles son las características de cada materia, y que después de 30 años todavía estemos a expensas de 36 materias pendientes de transferir y que solamente haya sido posible alcanzar alguna transferencia en base pues a las necesidades que hayan tenido o bien el Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español cuando hayan estado gobernando. Ayer lo decíamos nosotros. Ustedes dicen que van a revitalizar el Estatuto de Autonomía de Gernika, van a completar el Estatuto de Autonomía de Gernika. No hubo ningún planteamiento de modificación, ni de mejora, ni de avance en lo que es la letra del Estatuto de Autonomía de Gernika aprobado hace ahora 30 años, va a hacer, este año 2009. Cuando en el Estado español ha habido un proceso de reformas estatutarias en otras comunidades autónomas del Estado español, en Euskadi no se hace mención a eso. Se nos dice, eso sí, se va a cumplimentar, pero se va a cumplimentar, ojo, que no sea como mercancía averiada, que es lo que decimos los nacionalistas vascos, y a mí me preocupa que Patxi López ayer en su discurso dijera desde la voluntad de acuerdo con el gobierno español. Claro, es que esa voluntad de acuerdo con el gobierno español por parte del Partido Socialista ya la hemos analizado también con lo que está sucediendo en Cataluña, con el respeto al Estatut aprobado por el Parlamento de Cataluña. Todo lo que sea desde la voluntad de acuerdo con el gobierno español, si es supeditarse a los intereses generales de España, que es lo que Rodríguez Zapatero dijo que era el elemento identificador de este acuerdo entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular, pues nos hace estar alerta, como no puede ser de otra manera. Hace ya algún tiempo Jesús Eguiguren vaticinaba que dentro de 2 años sería posible que se dieran algunos pasos en pos de conseguir la paz. No sé si tiene usted alguna referencia, y en todo caso ya sé que lo querría, pero sí cree que esta puede ser la legislatura de la paz. Bueno, la referencia, por ejemplo, en cuanto al discurso de ayer, tanto en la pacificación, en cuanto a la identificación del Parlamento Vasco compuesto como está compuesto después de la aplicación de la ley de partidos políticos y ese énfasis que se hacía ayer, estamos los que tenemos que estar en el Parlamento Vasco, con toda una vivencia que uno mismo tiene de escasamente hace 2 años, de un proceso de conversaciones entre diversas formaciones políticas, pues uno dice, en 3 años tanto han cambiado las cosas de lo que uno mismo ha vivido en las conversaciones con determinadas formaciones políticas, a lo que ayer se dice públicamente, a lo que en una entrevista todavía hace recientemente se dice que en el año 2011 se abrirá paso la paz. Y cuando nosotros decimos, esto quiere decir algo, aquí se está moviendo algo que no sepamos, se sale después corrigiendo diciendo, bueno, es una manera de hablar.
Y aquí maneras de hablar ya hemos explorado. ¿No le cuadra? No me cuadra nada. Y además es que no me cuadra nada en la actitud que unos y otros han tenido. Tanto el Partido Socialista Obrero Español y el Gobierno Español y el Partido Socialista de Euskadi, como la autodenominada izquierda abertzale oficial, ha tenido y tiene todavía en estos 2 últimos meses de silencio, una vez de que han conseguido unos y otros que el Partido Nacionalista Vasco no esté en el gobierno de las instituciones y unos y otros que Ibarretxe no sea el lehendakari. Así que barrunta que puede haber contactos, algún tipo de relación, algún tipo de conversación. Hombre, no deja de ser alguna conjetura, yo creo que bastante fundada. No voy a decir más. He dicho en alguna entrevista pública hace escasos días también que voy a ser cauto con esta cuestión. Pero uno viene de experiencias y de vivencias también, insisto, de hace escasamente 2 o 3 años y no entiende que se hagan determinadas referencias elevadas a categoría de titular y discursos como se hacían el de ayer. Yo creo que la política, como se dijo en la resolución que en el Congreso de los Diputados el Partido Nacionalista Vasco apoyó al presidente del Gobierno español en pleno preámbulo del llamado proceso de paz, la política puede ayudar para alcanzar la paz. Nosotros estamos empeñados en ello, pero lo que no vamos a estar es de brazos cruzados pensando que todo lo que en este sentido se vaya a hacer se haga desde el Parlamento Vasco, porque por mucho que ayer se dijeran determinadas cosas, hay una parte, una sensibilidad política que no tiene representación en el ámbito parlamentario y nos tememos mucho que haya tentaciones de hacer una parte de la política fuera del Parlamento Vasco. Y ya para terminar, he dejado esta pregunta justo para el final porque ya me intuyo su respuesta. Ayer Juan José Ibarretxe decía que dejada la política, habrá que buscar un nuevo candidato al lehendakari. ¿Han empezado ya? Pues cuando corresponda. Ahora mismo no estamos más que en el inicio de una legislatura autonómica y eso vendrá cuando corresponda en base a los propios procesos. Ya sabe que antes de las últimas elecciones, cuando no se sabía a ciencia cierta si Ibarretxe repetiría como lehendakari, como candidato al lehendakari, ya se empezaban a oír algunos nombres en los mentideros de los medios de comunicación. No sé si vamos bien o mal dirigidos. Pues ya los he olvidado, no sé cuáles eran los que estaban en los mentideros, porque intento llevar las cosas con la mayor discreción posible y con el mayor de los respetos a las personas y a la estructura del partido, y eso lo haremos cuando corresponda. Me imaginaba la respuesta. Íñigo Urkullu, presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, gracias una vez más y buenos días, seguro. Ha sido un placer, uno.